esta pregunta que creo que todos tenemos que pues reflexionar sobre ella, ¿verdad? Porque pues es una manera en la que nosotros vivimos, es una manera en la que nosotros tenemos nuestras convicciones y por esas convicciones nosotros vamos a decidir en qué grupo queremos estar. En primer lugar, pues esa pregunta está delante de nosotros. ¿Soy de los 5,000 o de los 12? Y pues vamos a continuar con ver cuáles eran las circunstancias que rodeaban o que rodearon este acontecimiento de el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? En primer lugar, las circunstancias que rodearon este hermoso milagro, pues fueron tres que yo encontré en la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, que nuestra única regla de fe, nuestra única base para nuestra fe, para creer, para aprender, para nutrirnos, pues es la bendita palabra de Dios. No puede ser otro medio. Hay comentarios bíblicos, se podría decir que pues libros de teología, pero al fin y al cabo todos esos libros son inspirados por hombres, pero la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, por su Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son las circunstancias del pasaje bíblico. En primer lugar, dice la palabra de Dios que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, o sea, en la ladera oriental. Lucas, vamos a buscar lo que dice Lucas capítulo 9 y porque esta porción bíblica no nada más se encuentra aquí en Juan, se encuentra en los 4 evangelios, ¿sí? Es el único milagro o de los pocos milagros que se encuentra en los 4 evangelios de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Y dice así: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces, Lucas nos dice que estaban en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida y que el Señor se había retirado allí con sus discípulos buscando descanso para ellos después de que regresaran de la misión a la que los había enviado. Esa es una de las circunstancias que rodeaban este acontecimiento. ¿Por qué es importante notarlo? Bueno, porque lo que ellos querían era descansar, era pues tener un momento de relax, se podría decir. Habían trabajado, habían cumplido una misión y lo que quería Jesús con sus discípulos pues era llevarlos para que pues ellos descansaran. Pero pues al momento de que vieron toda la multitud, pues el Señor tuvo una reacción al ver esa multitud. La segunda circunstancia que rodea este acontecimiento es que le seguían la multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y pues tristemente, hermanos, no era porque creyeran en él, sino por su propio interés y también por la curiosidad que despertaban sus milagros. Por ejemplo, cuando hay alguna personalidad, algún personaje importante que quizá viene a la ciudad, la gente va, a lo mejor no porque le ame, le aprecie, sino porque le da curiosidad de conocer a esa persona, ver cómo es, qué hace. Y lo que la multitud buscaba en Jesús. Ellos no le seguían porque creyeran en él, sino porque tenían interés, porque veían qué cosa iban a obtener de él, porque sabían que hacía milagros. Y a lo mejor también por curiosidad
para ver, pues a lo mejor hacía algún milagro y pues para que ellos lo pudieran presenciar. Y en tercer lugar, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era una conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando la multitud presenció ese milagro rápidamente, interpretaron que él era el profeta que había de venir al mundo y se dispusieron a hacerle rey inmediatamente. ¿Por qué es importante notar que estaba cerca la Pascua? Bueno, porque a pesar de que ellos conmemoraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pues en ese momento ellos se encontraban bajo el yugo del gobierno romano y ellos estaban buscando, estaban deseando, tenían hambre, tenían la desesperación, el anhelo ardiente y ferviente de ser libres de ese yugo opresor de los romanos. Entonces, cuando la multitud vio ese milagro tan grande, pues ¿qué dijeron? Pues este es el que había de venir al mundo y ¿qué tenemos que hacer? Hacerle rey rápidamente, inmediatamente. Esas fueron las circunstancias que rodearon este acontecimiento. Vamos con lo siguiente. Este milagro tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los 4 evangelios. Ese tiene esa característica, este milagro, ¿verdad? Que está en los 4 evangelios. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Todos los demás milagros, pues no fueron delante de tanta gente, ni benefició a tanta gente. Ahora, vamos a ver que mientras el Señor, el milagro que vamos a estudiar a continuación, pues vamos a empezar por notar que esta nueva señal fue realizada al otro lado del mar de Galilea y desde allí Jesús se desplazó a Capernaum en Galilea, donde como hacía habitualmente, explicó el significado del milagro que acababa de hacer. Y bueno, sorprendentemente, el resultado fue, después de haber hecho ese milagro, sorprendentemente el resultado fue que los galileos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto nos presenta una triste realidad o un triste paralelismo. Quiere decir que el milagro anterior que él había hecho, el milagro anterior que fue, vamos a buscar el milagro anterior que fue el de el paralítico de Betesda, ese milagro del paralítico de Betesda y este de la multiplicación de los panes y los peces, tuvo como resultado que Jesús fuera rechazado en Jerusalén al punto de que los judíos comenzaron a perseguirle con la intención de matarle. Vamos a ver qué dice Juan 5:16. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, pues en primer lugar lo querían matar y también le rechazaron y se alejaron de él. Ahora, con todo esto, vemos qué pasa, qué vemos aquí, que en la misma medida en que el Señor manifestaba con mayor claridad quién era Él,
mayor era el rechazo y la oposición de los hombres hacia su persona. Mientras él manifestaba más y más quién era él, lejos de que lo aceptaran, que se unieran más gente a él, que creyeran en él, no. El mayor era el rechazo y la oposición de los hombres hacia su persona, hermanos. Esto trae como consecuencia, pues que, trae como, lo podemos entender de esta manera, que a veces cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica la verdad, cuando se habla lo que la Biblia dice y la verdad que Dios está enseñando, pues no toda la gente lo va a aceptar. Quizá la verdad no es bien recibida. Nosotros podemos estar predicando la palabra, no se puede predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y por eso es que está esta pregunta, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿En el grupo de los 12 o en el grupo de los 5,000? ¿Qué estamos buscando en Jesús? ¿Qué estoy buscando en el Mesías? ¿Estoy buscando bendiciones? ¿Estoy buscando mi propio bien? ¿Estoy buscando mi comodidad? ¿Estoy buscando bienestar económico, bienestar físico? ¿Qué estoy buscando en Dios? ¿O estoy buscando tener una comunión íntima con Él? ¿O estoy buscando conocerle más y más y más? Vamos a ver 3 propósitos que podemos encontrar para lo cual Dios permitió que esta porción, que este milagro, se dejara escrito en su palabra. El primer propósito en este pasaje es resaltar el amor y la gracia del Señor. Es resaltar el amor y la gracia del Señor. En esta porción se refleja con toda claridad la ingratitud humana. ¿Por qué la ingratitud humana? Bueno, aquí se aprecia eso, la ingratitud humana. Su gloria es revelada al estar dispuesto a derramar una vez más su favor divino sobre una multitud voluble e ingrata a la que conocía perfectamente bien. Él ya sabía cómo eran, él ya conocía su corazón, conocía por qué le buscaban. A Jesucristo nadie lo engañaba. Ellos podrían haber mostrado mucho interés en él, pero Jesucristo sabía por qué estaban ahí. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. Juan 2, 24 y 25. Dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, Dios Jesucristo estuvo dispuesto a derramar una vez más su favor divino sobre esa multitud que era voluble, que era ingrata, porque aún así, aunque los conocía perfectamente, Él quiso bendecirlos, Él quiso beneficiarlos. Pero hermanos, como ya hemos considerado, como ya hemos hablado en otras ocasiones, su gracia no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por la falta de ellos. Y esta es una verdad que también nos compete a nosotros. Dios a nosotros nos bendice, Dios a nosotros nos favorece, nos guarda, nos protege, no porque tengamos méritos humanos, no porque seamos buenos, no porque algo que haya en mi vida no porque algo que haya en mi vida a Él
le impacte y diga, bueno, voy a cuidar, voy a amar, voy a bendecir a Rocío porque ella es así. No, precisamente porque yo no tengo y porque el ser humano, porque sus hijos no tenemos ningún mérito, precisamente por eso se activa la gracia de Dios en nosotros. Por eso se llama gracia y la gracia es el favor no merecido en nosotros. Entonces, hermanos, pues esta es una realidad para nuestra vida, que no podemos nosotros decir, bueno, pues es que yo estoy así, yo tengo esta bendición porque yo hago esto, porque yo soy de esta manera, porque soy obediente. Cualquier orgullo, cualquier soberbia, cualquier presunción que quiera nuestro corazón tener, esta palabra de Dios la echa por los suelos. Y Dios a nosotros nos dice, yo no te bendigo, yo no te derramo mi gracia en tu vida por tus méritos, sino porque precisamente no tienes ningún mérito. Por eso yo te doy de mi gracia. Y esto, hermanos, pues trae abajo aquella filosofía humanista que en este tiempo pone al ser humano por los cielos y que dice, es que tú eres lo máximo, tú eres grande, tú eres poderoso, y que quiere elevar al ser humano casi al mismo nivel que Dios. Dios en su palabra nos enseña que el único digno, el único perfecto, 3 veces santo, el único digno de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración es Él. Y que nosotros, aunque somos pecadores, Él nos ama y Él derrama su gracia porque le place derramarla en seres humanos pecadores como nosotros. Que el único mérito lo único que puede acercarnos a Dios es el mérito de su amado Hijo Jesús, y ningún otro mérito puede a nosotros elevarnos para poder tener comunión con Él, solamente el sacrificio de su Hijo amado. Vamos a ver ahora el segundo propósito. El primero es ver que Dios resaltar el amor y la gracia del Señor. El segundo propósito es de este pasaje poner en evidencia el contraste que había entre la clase de Mesías que el pueblo estaba esperando y cómo era Jesús, el Mesías enviado por Dios. Ese es el segundo propósito. Como veremos, después de que Jesús hubiera multiplicado los panes y los peces, la multitud fue a él con la intención de hacerle rey. Eso se encuentra en Juan 6, 14 y 15, que dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirar al monte él solo. Ellos querían un Mesías así, alguien que les trajera bendiciones materiales en abundancia. No podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades temporales. Pero cuando fueron a hacerle rey a Jesús, él se apartó de ellos y no se prestó a sus deseos. Y de hecho, cuando al día siguiente volvieron a buscarle, él les exhortó a trabajar por la comida que a vida eterna permanece.
Si alguien me pudiera hacer favor de leer el versículo 27 del capítulo 6, Juan 6, 27. Trabajad. Adelante, hermana. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre no dará, porque a este señaló Dios el Padre. Gracias, hermana, muy amable. Exactamente. Entonces, ahí está el contraste entre el Mesías que ellos esperaban y el Mesías que Dios había enviado. La actitud de Jesús y sus enseñanzas no dejaban lugar a dudas de que su interés se enfocaba sobre realidades espirituales y eternas. Ese era el interés de Jesús. Él no tenía interés de llenarlos de comida, de bendiciones materiales. Su interés era llenarlos de realidades espirituales y eternas, y que no estaba dispuesto a satisfacer indefinidamente sus deseos materiales. ¿Y saben qué pasó, hermanos? ¿Qué creen que pasó cuando ellos se dieron cuenta que con Jesús no iban a tener definitivamente ningún bien material? Bueno, fue en ese punto donde perdieron su interés por él. Ahí en ese momento dijeron, pues no tiene ni caso que le estemos siguiendo, porque nosotros queríamos que él nos llenara, ¿verdad? Nos diera, no sé, comida siempre, que él peleara con los romanos y que nos salvara y que viniera a llenarnos de bienes materiales. Pero cuando se dieron cuenta que ese no era el propósito de Jesús, perdieron 100% su interés en él. Y bueno, hermanos, esto es algo que se repite con frecuencia en este tiempo. Muchas personas viven con la idea de que Dios tiene que bendecirles constantemente en todo lo material. Y están dispuestos a poner su fe en Él siempre que se ajuste a sus deseos, pero se sentirán defraudados y hasta molestos si no lo hace. Piensan que Jesús es un cheque en blanco, piensan que el creer en Jesús es que no me va a faltar nada material, y bueno, Dios en su palabra lo dice, nada me faltará. Pero su interés de Dios no es 100% material, sino que Él quiere cambiar nuestro corazón, quiere que le pertenezcamos a Él, quiere ser nuestro Señor, quiere ser nuestro Dios, quiere hacer un cambio en nuestro corazón desde la raíz. Quiere que seamos transformados a través de la prueba, a través de las circunstancias, que Dios vaya moldeándonos de tal manera en que nuestro viejo hombre muera, en que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos su cruz y le sigamos, y que cada día seamos más como Él. Entonces, pues desgraciadamente, tristemente, cuando la gente va y hay muchos vividores, muchos predicadores que hablan de la prosperidad y dicen, pues ven a Jesús y vas a ser rico, vas a prosperar, no te vas a enfermar nunca, tus problemas se van a acabar. Y cuando llegan a esos lugares donde se predica eso y se dan cuenta a través de sus vivencias diarias que eso es pura mentira, pasa esto que les comenté. Se sienten defraudados, se sienten molestos, y al fin y al cabo, ¿no consiste en esto la filosofía del Evangelio de la prosperidad?
tan extendido en nuestros días? ¿No tienen sus predicadores un énfasis muy marcado en las bendiciones materiales y temporales que los cristianos deben esperar y hasta exigir de Dios? Así se predica en este tiempo, en muchas iglesias. Por eso es importante que nuestras predicaciones, que las predicaciones que escuchemos estén 100% basadas en la palabra de Dios, no en idealismos, no en promesas falsas, sino en lo que la palabra de Dios dice. Hay predicadores, hay ideas en las que dicen, bueno, yo voy a decretar, yo voy a declarar, yo voy a creer esto y así se va a hacer y mi boca lo dice y porque así va a ser. Y ya no dicen, bueno, voy a pedirle a Dios con humildad, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, te pido, te ruego, te suplico. No, ahora ya dicen, decreto esto, esto y esto, y así se va a hacer. Como si Dios fuera criado y sirviente de los hijos de Dios, o de sus hijos, o de los cristianos. Y no es así. Bíblicamente, Él jamás nos prometió cumplir nuestros caprichos y menos prosperarnos, hacernos ricos y menos estar solicitando, pidiéndole siempre bienes materiales. Él dice que Él nos va a suplir todo lo que nos falta. Jamás dice que nos va a dar más. Él nos va a suplir todo lo que nos hace falta. Y lo que no nos hace falta, pues puede ser que no nos lo dé. Bueno, en estos pasajes bíblicos, en esta porción bíblica, veremos que Jesús se negó a darles de comer nuevamente y que no quiso ser su rey en estas condiciones. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros también acerca del tipo de Mesías en el que nosotros creemos. Mesías solamente hay uno, hermanos. No hay dos ni tres. El Mesías de la palabra de Dios. Ese Mesías solamente es uno y tiene sus características y tiene sus condiciones y tuvo un ministerio encomendado por su Padre. Y jamás Él se puede dejar manipular por un ser humano, porque Él es Dios, Él manda, Él ordena, Él es todo sabio y Él siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos y lo que es para nuestro bien. Y lo que no le plazca darnos, no nos lo va a dar porque es lo mejor para nosotros. Entonces, si nosotros creemos en ese hermoso Mesías que dice la palabra de Dios, jamás nos vamos a sentir defraudados por Él. Porque vamos a tener la seguridad de que tenga yo o no tenga lo que a lo mejor deseo, anhelo, Él tiene el control y Él me dará lo mejor y Él me va a suplir lo que me falta y nada me va a faltar a su lado de lo que yo necesito, porque Él es mi pastor y habrá cosas que me conceda y cosas que no. Habrá veces que me diga que no, habrá veces que me diga que sí y habrá veces que me diga espérate. Y jamás nos sentiremos defraudados por este hermoso Mesías que Dios envió para salvarnos de nuestro pecado. Entonces, hermanos, por último, la multiplicación de los panes y peces también sirvió para evidenciar nuevamente el poder creador de Jesús. Él creó algo que antes no existía, como ya había hecho antes cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Con ambos milagros tenía él claro propósito de mostrar esa abundancia y el gozo que habrá en su reino cuando estemos allá con él, cuando estemos en su presencia. Él de la nada
creó todo esto. De la nada, así como vimos en el milagro de los peces y los panes. No había muchos panes, no había muchos peces. Sin embargo, Él tiene el poder suficiente para que de la nada haga todo lo que Él quiera hacer. Y nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza viva de que quizá en este mundo no tengamos riquezas, en este mundo tendremos aflicción, en este mundo vamos a sufrir diferente tipo de cosas como desilusiones, tristezas, momentos de dolor, pero Él nos ha prometido un lugar, una patria celestial en la que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Y que en ese lugar, para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que cree en el Mesías prometido, en el Mesías de la palabra de Dios, todo aquel que se ha negado a sí mismo, todo aquel que ha estado dispuesto a menguar para que Cristo crezca, toda aquella persona que tomó su cruz y le siguió, algún día cuando cierre sus ojos en este mundo, va a despertar en la eternidad con Dios. Y vamos a tener, o se va a tener, una eternidad definitivamente feliz. Una eternidad, ahí sí, cero dolor, cero tristeza, cero problemas, cero enfermedades. Ahí sí Dios promete que todo aquel que cree en Él va a disfrutar de una eternidad con Él, a su lado. Y bueno, esto, hermanos, pues por eso viene esta pregunta del principio. ¿En dónde estoy parado yo? Yo, Rocío Cortés, y cada uno de nosotros pregúntese a sí mismo, ¿en qué grupo queremos estar? ¿Queremos solamente disfrutar de Jesús los milagros, las bendiciones? ¿O estamos dispuestos a andar con Jesús día a día? Quizá padecer lo que Él padeció, porque Él padeció muchas cosas y sus discípulos padecieron con Él. Él comentaba que no tenía dónde recostar su cabeza. Caminó y caminó y caminó. Él no tenía caballos, no tenía ningún vehículo cómo trasladarse. Sin embargo, sus discípulos estuvieron con Él. ¿Queremos ser de los 5,000 o queremos ser de los 12? ¿Queremos tener una comunión íntima con Él? ¿Despertar con Él? Imagínense qué hermoso habrá sido esa comunión de sus discípulos con Él. Despertaban, dormían con Él, despertaban con Él, platicaban con Él, conversaban quizá toda una noche con Él. Y los 5,000 solamente vivieron un milagro y se fueron. Y esto es algo que a mí me hizo reflexionar, como lo he comentado siempre. Esta palabra siempre la aplico a mi vida, me volteo a ver a mí misma y me pregunto de quién eres, de dónde quieres estar parada tú. Y cada uno de nosotros debemos de hacernos esta pregunta, hermanos. ¿En dónde queremos, en qué grupo queremos estar? El estar en los 5,000 se disfruta de algo, pero se paga un precio. Estar en el grupo de los 12 se disfruta también bendiciones hermosas, pero también se paga un precio. Y hermanos, pues eso cada uno de nosotros lo sabe. Lo importante es que su palabra a nosotros nos confronte con nuestra realidad y entendamos y aceptemos en qué grupo hemos estado y en dónde queremos seguir estando, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche te alabo, te bendigo, te doy gracias porque tú, Señor, eres tan hermoso, tan perfecto, tan sabio,
¿cómo podríamos ordenarte a ti, Señor? ¿Cómo podríamos mandarte a ti para que tú hagas lo que nosotros queramos? Sabemos, Señor, que tú eres Dios, tú eres soberano, tú mandas, tú ordenas, Señor, y nosotros somos simples humanos. Somos simples pedazos de barro que no tenemos ninguna autoridad para decirte a ti lo que tienes que hacer, porque tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Gracias por ponernos en nuestro lugar a través de tu palabra. Muchas gracias para que toda la filosofía que en este mundo se ha levantado, para que todo lo que se enseña acerca de subir al hombre hasta arriba, enaltecerlo, tú, Señor, con tu palabra, echas por tierra todas esas filosofías, Padre. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros siempre estemos dispuestos a hacernos humildes delante de ti, Señor, y que escojamos el mejor grupo y que decidamos estar en el grupo que a ti te agrada, Padre, para conocerte más y para amarte y para obedecerte, Señor. Sé en lo personal que estoy muy lejos, muy lejos, Señor, todavía de ser lo que tú quieres que yo sea. Pero bendito Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos un grupo de hijos tuyos, diciéndote que te necesitamos, Señor. Diciéndote que queremos que sigas trabajando en nuestra vida. Diciéndote que queremos que sigas completando la obra en nosotros, Señor. Escúchanos, Padre, y continúa tu obra en nuestra vida, Señor, que no es fácil, que a nuestra carne no le gusta, pero tú eres el que mandas y tu voluntad sea hecha en nosotros, Señor. Así sea, Padre, en nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.